Nunca ha habido un mejor momento para comenzar tu propio podcast. Las ventas de teléfonos inteligentes en los últimos años han despertado un mayor interés en los podcasts, y ahora hay más oyentes de podcast que nunca, y los números crecen cada año. La planificación de tus podcasts es un paso muy importante en el proceso, y muchos especialistas en marketing cometen el error de intentar improvisar. Hay muchas maneras de monetizar tus podcasts y obtener un ingreso significativo de ellos cada mes. Después de todo, va a llevar tiempo y esfuerzo producirlos. ¿Por qué no ser recompensado por ello? Proporciona a tus oyentes el contenido que desean y tendrán hambre de más. Es mucho más fácil destacar entre la multitud con podcasts en lugar de blogs y video, si conoces la técnica correcta para usar. Muchos especialistas en marketing descartan el podcasting porque no creen que tenga el impacto de los videos, por ejemplo. Pero se equivocan al pensar esto, ya que a muchas personas les gusta escuchar podcasts, especialmente cuando están en movimiento. Hay muchos podcasters exitosos que tienen muchos seguidores. Las personas disfrutan tanto de sus podcasts que no pueden esperar al siguiente. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una grabación de audio que suele ser una serie de episodios. Está en formato MP3, lo que significa que puedes descargarlo y reproducirlo en cualquier dispositivo que reproduzca audio MP3, como un reproductor, un teléfono inteligente, una tableta, un ordenador portátil. Puedes escuchar un podcast mientras conduces, pero no puedes ver un video. Puedes pensar en un podcast como un programa de radio hablado, pero es a pedido en lugar de un programa continuo. Un podcast es realmente como escuchar un programa en la radio. Normalmente tendrán un tema específico, por ejemplo, entrenamiento de perros o ganar dinero en línea. La mayoría de las veces un podcast formará parte de una serie donde se hablará de diferentes aspectos del tema. Entonces, un podcast podría ser sobre el entrenamiento de obediencia del perro y otro sobre cómo evitar que su perro ladre en exceso. Muchos podcasts cuentan con más de una persona. El podcast de entrevistas es muy popular. Aquí el presentador entrevistará a un experto en un tema en particular, y esto es genial para el oyente, ya que tiene la oportunidad de aprender de alguien que realmente sabe lo que hace. Una buena alternativa al video. La mayoría de los vendedores en línea estarían de acuerdo en que el video marketing es esencial en estos días. El problema con los videos es que requieren mucha planificación y tiempo para filmarlos. Además, no todos se sienten cómodos con aparecer en los videos. Si creas videos deficientes y es obvio que no deseas aparecer en ellos, esto hará que tu negocio sea más perjudicial que beneficioso. Hay tantos videos disponibles en estos días que es un verdadero desafío hacer que el tuyo se destaque entre la multitud. Es posible que debas invertir en equipos de software muy costosos para poder lograrlo. Muchas cosas pueden salir mal cuando grabas videos, como el fondo, el sonido, la iluminación. Los podcasts son mucho más fáciles de crear y el espacio está menos abarrotado para que puedas sobresalir mucho más fácilmente. Todo lo que necesitas para crear un buen podcast es un micrófono de alta calidad y un buen paquete de software de edición de audio del que hablaremos más adelante. Cuando crees y publicas tu podcast podrás llegar a nuevas audiencias. Puedes usar podcast para generar simpatía y confianza con una amplia gama de audiencias. Cuando un oyente suscribe a una serie de podcasts, es muy probable que escuche todos los episodios. Si a los oyentes les gusta, es probable que lo recomienden a otras personas que comparten los mismos intereses. Cuando esta boca en boca entra en acción, realmente puedes ampliar tu alcance. Puedes generar una gran cantidad de tráfico dirigido a tu sitio web a través de podcasts. Es posible construir excelentes relaciones con tu audiencia a través de podcasting. Los oyentes tendrán la sensación de que realmente te conocen después de escuchar algunos de tus podcasts. Tus oyentes sentirán que tienen algo en común contigo. Todo esto es una excelente manera de generar confianza. Tus oyentes formarán una fuerte asociación con tu marco negocio y esto definitivamente te ayudará a vender más que tus productos o servicios. Tus oyentes te consideran un amigo y estarán mucho más felices de comprarle a un amigo que a un extraño. Los podcasts son fáciles de crear. No hay muchos pasos involucrados en la creación de un podcast. Hoy en día puedes comprar la pequeña cantidad de equipo que necesitas a un precio muy razonable. Sin duda debes invertir en un micrófono de buena calidad y algunos auriculares de buena calidad también te ayudarán. También necesitas una suite de edición de audio que puedes descargar de forma gratuita. Una vez que hayas completado tus ediciones, puedes crear tu podcast en formato MP3 muy fácilmente para que puedas distribuirlo. Uno de los mayores errores que cometen las personas con los podcasts es que no eligen el nicho adecuado. Debido a que es relativamente fácil crear un podcast, existe la tentación de saltar directamente sin pensar en las posibilidades a largo plazo de lo que estás haciendo. Pero si realmente quieres ganar dinero a través del podcasting, entonces debes elegir un nicho con el que te sientas cómodo y que también te brinde oportunidades para ganar dinero. Entonces, cuando estás considerando un nicho para tu podcast, debes de pensar en dos factores importantes. Hay demanda y hay oportunidad comercial. Puedes estar pensando en esta etapa que si no sabes nada sobre un nicho que tiene demanda y tiene buenas oportunidades comerciales, ¿cómo puedes apasionarte por él? Bueno, la respuesta es que ciertamente puedes interesarte mucho en un nicho como este y cuando esto suceda tu pasión saldrá a la superficie. Los oyentes confían en los expertos. Cuando eliges un nicho que tiene demasiada demanda, obtendrás muchos más seguidores con tus podcasts. Las personas que están interesadas en el nicho automáticamente creerán que eres una autoridad, incluso si no lo eres. Ahora, no recomiendo que intentes crear podcast cuando no sabes nada sobre un nicho. Esto es simplemente tonto.
Pero en estos días puedes aprender mucho más sobre un nicho en muy poco tiempo. Hay muchos recursos en línea y puedes obtener cursos de capacitación de alta calidad para muchos nichos diferentes. Al principio deberás esforzarte un poco para ponerte al día y querrás llegar al punto en el que sepas más sobre tu nicho, de lo que sabrá la mayoría de las personas interesadas en él. Esto no tiene que llevarte mucho tiempo, simplemente sumérgete en el nicho durante unos días y aprenderás mucho. La mejor manera de establecerse como un experto con tus oyentes es brindarles valiosos consejos y sugerencias en tus podcasts. Incluso si no eres muy conocido, no pasará mucho tiempo para que la mayoría de tus oyentes se encariñen contigo y confíen en ti como una autoridad. Así que elige un nicho en demanda con buenas oportunidades comerciales y apégate a él. Haz lo que hagas, no andes dando vueltas de un nicho a otro. Perderás a tus oyentes muy rápidamente si haces esto. La mejor manera de comenzar a identificar tu nicho para el podcasting es escribir una lista de tus intereses y pasiones. Incluye también nichos de los que sepas mucho, aunque no consideres que esto te apasione. Echa un vistazo a diferentes sitios web de podcast para ver qué nichos son los más populares. Una vez que hayas hecho esto, puedes pasar al siguiente paso. Con las ideas de nichos restantes en tu lista, escribe cómo puedes ayudar a las personas en cada una. En cada nicho hay problemas y esta etapa puedes identificarlos. No te preocupes si puedes resolverlos para las personas o no. Entonces, por ejemplo, si una de tus ideas de nicho era ganar dinero en línea, entonces hay muchos problemas que puedes encontrar aquí que incluyen cuál es el mejor modelo de negocio en línea, cómo puedo mantener motivado mi negocio, cuál es el mejor alojamiento, cuál es la mejor respuesta automática. Tener una serie de problemas que resolver y la capacidad de proporcionar soluciones para ellos es un fuerte indicador de un buen nicho. Otros podcasters quieren ganar dinero también como tú, así que nunca te preocupes por la competencia. Echa un vistazo a qué tipo de podcast están publicando tus competidores y piensa cómo puedes encontrar otro ángulo o hacerlo mejor. Tu objetivo es destacar entre la multitud. Si realmente te gusta la idea de un nicho, pero te preocupa que no tenga el nivel adecuado de oportunidades comerciales, no te preocupes, porque hay varias formas de monetizar los podcasts que creas. Bien, entonces has elegido tu nicho y has identificado una serie de problemas que tienen las personas en el nicho. Ahora, lo primero que debes hacer es planificar tus podcasts. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo te marcarás a ti mismo en el mundo del podcasting? Esto es más que simplemente seleccionar un gran nombre para tu podcast o diseñar una gran portada. Se trata de cómo quieres que tus oyentes conozcan tu podcast. Debes hacer esto bien, ya que te preparará para el éxito. ¿Cuál es la misión y visión de tu podcast? Antes de comenzar a grabar cualquier cosa, debes establecer una misión y una visión para tu podcast. Cuando hayas hecho esto, estarás seguro de crear el tipo correcto de contenido. Para estar seguros de que estamos en la misma página, definamos qué entendemos por nuestra visión y visión. Tu misión es tu objetivo para tu podcast y cómo pretendes actualizar este objetivo. Una visión es cómo quieres que se vea en el futuro. Ambos son realmente importantes, por lo que debes dedicar tiempo a esto. Una vez que hayas definido tu visión y tu visión, puedes asegurarte que todos los podcasts publicados se alineen con ambos. Tus podcasts van a ser un reflejo de ti, serán únicos, porque tú eres único, no quieres sonar como nadie más. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de evitar esto? Lo mejor que puedes hacer es actuar con naturalidad al grabar tus podcasts. Habla normalmente como lo haces en la vida real. No hay censores y nadie te juzga. Sin embargo, es posible que desees evitar el uso de ciertas palabras si crees que no van a resonar bien con tu audiencia. Sé consistente. Tu marca personal no se limita solo a tus podcasts. Lo mejor es ser coherente con todas las plataformas que utilizas. Utiliza la misma marca en tu sitio web o blog, tu página de Facebook, tu canal de YouTube y cualquier otra plataforma que utilices. Crea una comunidad alrededor de tu marca. La gente ama las comunidades porque les proporciona un sentido de pertenencia. Los mejores podcasters siempre fomentan un sentido de comunidad con sus oyentes. Una comunidad sólida estará a tu lado siempre, a menos que rompas tus propias reglas, y querrán que sigas produciendo tus excelentes podcasts durante mucho tiempo. Antes de crear cualquiera, necesitas el equipo adecuado. Lo peor que puedes al producir un podcast donde la calidad de audio es mala. Nadie querrá escucharlos. Un podcast tiene que ver con el audio y tratar de grabar usando el micrófono de tu computadora portátil o que está conectado a un par de auriculares baratos está fuera de discusión. Tienes que pensar en el tipo de podcasting que planeas hacer. Si vas a tener una configuración en la que invitas a los invitados, aparecerán en tus podcasts al ingresar a tu estudio en casa, necesitarás un mezclador y algún otro tipo de equipo. No sugiero que comiences de esta manera, te puedes costar mucho dinero crear un mini estudio como este. Te recomiendo que comiences creando los podcasts tú mismo y realizando entrevistas a través de una aplicación como Skype o Zoom. La ventaja de hacer esto es que puedes entrevistar a personas en cualquier parte del mundo. La desventaja es que a veces la calidad de las grabaciones de Skype o Zoom varían y las personas entrevistadas necesitarán un buen micrófono. La configuración simple de grabación de podcast. Esta es la forma más simple de configuración de grabación de un podcast que puedes hacer en casa. Necesitarás una computadora que probablemente ya tengas, un micrófono de alta calidad con protección anti-pop, auriculares de buena calidad y un software de edición de video. La mayoría de las computadoras estarán bien.
No necesitas una computadora de alta gama para grabar podcasts de buena calidad. Para grabar en un dispositivo móvil, pues necesitas grabar un podcast en tu teléfono inteligente o tableta, pero necesitarás un micrófono de mayor calidad que el incluido en tu dispositivo. Hay una serie de aplicaciones de grabación de audio disponibles para dispositivos Android e iOS, entonces la grabación de dispositivos móviles es ciertamente una posibilidad. Si solo vas a usar la computadora para podcasts en solitario o entrevistas de Skype, te recomendamos que tengas un micrófono USB de buena calidad. Un micrófono USB funcionará muy bien con tu computadora. Hay dos tipos diferentes de micrófonos que son condensador y dinámico. Un micrófono de condensador es todo lo que necesitas para grabaciones en solitario. Si tienes la intención de que dos personas graben un podcast en una computadora, los micrófonos dinámicos son los mejores. Si deseas grabar con tu teléfono inteligente o tableta, necesitarás un micrófono mejor que el que viene con el dispositivo. Consigue un protector anti-pop. Algunos micrófonos vienen con un protector o filtro anti-pop ya suministrado. Si tu micrófono elegido no tiene el filtro, te recomendamos encarecidamente que obtengas uno, ya que mejorará significativamente la calidad del sonido de tus podcasts. Soporte de micrófono. Necesitarás algún tipo de soporte para el micrófono, de lo contrario tendrás que sostener el micrófono cuando estés grabando tus podcasts, lo cual está lejos de ser ideal. Puedes obtener un pequeño soporte de escritorio para tu micrófono para que quede derecho sobre él. Esto es suficiente en la mayoría de las situaciones de grabación en el hogar. Auriculares de buena calidad. Aunque puedes grabar un podcast en solitario en tu computadora sin auriculares, también te recomendamos que uses un par de auriculares de buena calidad para toda tu grabación, para que puedas obtener comentarios en vivo sobre la calidad. Puedes elegir entre auriculares in-ear, earbud o auriculares convencionales over-the-ear. Cuando grabas es muy poco probable que no quieras hacerte algunas modificaciones. Es posible que hayas cometido algunos errores que quieras corregir para la producción final y puedes hacer que tus podcasts sean realmente profesionales agregando música de introducción y final y efectos de sonido. Aquí te tengo buenas noticias para ti. Después de gastar dinero en un buen micrófono y otros accesorios, no es necesario que pagues por un software de edición de audio. Hay dos suites de edición de audio gratuitas que te proporcionarán todas las herramientas que necesitas para producir podcasts de alta calidad. Para computadoras con Windows, Audacity. Para computadoras Mac, GarageBand. Hay otras suites de edición de audio, algunas de las cuales son gratuitas y otras en las que deberás pagar por ellas. Con toda honestidad, Audacity y GarageBand son todo lo que necesitas. Entonces, ¿por qué pagar por una suite de edición cuando no la necesitas? No es lo más fácil de hacer editar tus grabaciones en un teléfono inteligente con estas aplicaciones. Entonces una mejor opción sería guardar tu grabación inicial en un formato MP3 en tu teléfono, usando una aplicación y luego copiarla en tu computadora y usar Audacity o GarageBand. La configuración avanzada de grabaciones de podcast necesitará equipo adicional. Deberás hacer micrófonos dinámicos con un conector XLR para conectarlos a un mezclador. También necesitarás el mezclador, un preamplificador, una grabadora digital y una serie de brazos articulados para sostener los micrófonos en su lugar. La idea aquí es que creas tus podcasts usando el mezclador y la grabadora digital y luego transferirás la grabación a tu computadora para que puedas realizar tus ediciones con Audacity o GarageBand. Crear un estudio de podcasting como ese requiere una gran inversión, por lo que debes asegurarte que estás en el camino que deseas seguir. Esta es una configuración ideal si te encuentras en una buena ubicación donde los invitados pueden pasar fácilmente y participar en el podcast contigo. Antes de comenzar a grabar tu primer podcast necesitas un buen plan para ello. Los podcasts grabados sobre la marcha rara vez resultan bien. Debes prepararte para cada podcast, asegurarte que las cosas salgan lo mejor posible. No necesitas pasar horas en un plan de podcast, invertir una pequeña cantidad de tiempo en un plan marcará una gran diferencia en la calidad de cada uno de tus podcasts. Organízalos. No vas a grabar uno solo, porque lo que una buena idea es organizar para poder planificar y grabar tus podcasts de forma regular. No hay reglas escritas sobre cuántos podcasts debes crear al mes, pero recuerda siempre que no es una buena idea hacer esperar demasiado a tus oyentes o encontrar el podcast de otra persona para escuchar. Te recomiendo que tengas un calendario de contenido para tus actividades. Con Google Calendar puedes agregar una descripción a las entradas que realizas. Entonces puedes agregar el tema de cada podcast para las próximas semanas, por ejemplo. Incluso puedes adjuntar archivos a tu evento de Google si así lo deseas. Simplemente haz lo que necesites hacer para organizarte con la planificación y grabación de tus podcasts. Debes dedicar la mayor parte del tiempo a planificar de qué vas a hablar en tu podcast. Si te equivocas, no importa cuánto equipo sofisticado tengas, tu podcast será un desastre. Ten siempre en cuenta que tus podcasts son para tus oyentes, por lo tanto debes proporcionar grabaciones que realmente interesen a tu público objetivo. Haz tu tarea y descubre lo que quiere tu audiencia. Puedes hacerte las siguientes preguntas para ayudarte. ¿Qué preguntas tienen tus oyentes? ¿Qué problemas tienen tus oyentes? ¿Con qué cosas están luchando tus oyentes ahora? Utiliza una respuesta a una serie de preguntas de tus podcasts. Una forma de encontrar fácilmente lo que busca tu audiencia es hacer una investigación de palabras clave. Con el planificador de palabras clave de Google puedes descubrir los términos de búsqueda que utilizan las personas de tu nicho para encontrar respuestas a sus preguntas y problemas. Crea un guión.
Puede que no te agrade la idea de crear un guión para tu podcast, pero realmente te ayudará. Si eres un experto en tu nicho, es posible que no necesites seguir un guión completo. Simplemente escribe los puntos importantes que deseas cubrir y luego utilízalos como indicadores. Cuando escribes un guión detallado, te proporciona una forma muy precisa de crear un podcast que está repleto de valor. Leer un guión completo evitará que divagues y también asegurará que burgas todo en tu podcast. Sin embargo, hay un par de problemas con un guión detallado. El primero es la cantidad de tiempo y esfuerzo que te llevará a escribirlo. En segundo lugar, puede evitar que seas espontáneo y evitar que agregues tu personalidad a la grabación. Recomendamos que crees un par de podcasts de prueba utilizando un guión de indicación y un guión detallado y veas cuál te conviene más. Escucha críticamente las dos grabaciones de prueba y verifica la cobertura de puntos y divagaciones. Al final, la práctica es la mejor solución. Después de un tiempo encontrarás la mejor forma de guión para crear los podcasts. Es mejor tener algún tipo de guión que ningún guión. Incluso si tienes una gran memoria, la presión de hacer la grabación del podcast puede llevarte a olvidar ciertos puntos que realmente querías cubrir. Comienza usando un guión detallado y luego ve si puedes arreglártelas con un guión rápido, a medida que adquieres más experiencia en el podcasting. Grabación de entrevistas en línea. Tus oyentes generalmente esperarán con ansias las entrevistas que hayas acordado con expertos en su nicho. Si tu experto vive lejos, la mejor solución es grabar su conversación mediante una aplicación en línea. Hay algunas buenas aplicaciones que puedes usar para esto: Skype o Zoom. Siempre que vayas a grabar una entrevista mediante una llamada por Skype o Zoom o cualquier otro método, debes planificar las preguntas que vas a hacer y acordar esto con el entrevistado antes de grabar la entrevista. Los oyentes de tu podcast se jugarán por dos cosas: la calidad del contenido que proporcionas y la calidad de la grabación. Comienza a grabar correctamente. Si grabas tu podcast correctamente, evitará que pases mucho tiempo editándolo. No es muy divertido corregir muchos errores que has cometido en una grabación si hay muchos errores en ella. Incluso podría ser más rápido grabar todo de nuevo. Es poco probable que vayas a crear grabaciones sin ningún error, especialmente cuando recién estás comenzando. Pero puede ser esto mucho más fácil para minimizar la cantidad de errores en la grabación de un podcast si sigues estos pasos. Elige un lugar tranquilo para grabar. Pensarías que esto es obvio, pero mucha gente comete errores al grabar sus podcasts en un entorno ruidoso. Luego tienen que pasar mucho tiempo tratando de eliminar los sonidos de fondo que distraen y a veces esto ni siquiera es posible. Elige un lugar tranquilo para tu grabación y asegúrate de cerrar ventanas y puertas. Apaga tu teléfono o al menos ponlo en modo silencioso. Habla claro. Dije antes que siempre recomiendo el uso de auriculares cuando estás grabando tus podcasts. Si no usas auriculares no sabrás exactamente cómo está sonando. Es posible que estés hablando demasiado alto o demasiado bajo. Usa auriculares y habla directamente a tu micrófono. Proporciona a cada persona su propio micrófono. Si hay 2 o más personas involucradas en podcast, proporciona a cada de ellas su propio micrófono. Pensar que puedes salirte con la tuya compartiendo un micrófono, pero el resultado no será excelente y pasarás mucho tiempo editando nuevamente. Las personas hablan en diferentes volúmenes y uno puede fácilmente ahogar al otro. Crea una grabación de prueba. Siempre es buena idea realizar alguna prueba antes de intentar grabar tu podcast. Hay una serie de cosas que pueden salir mal, como que no has conectado el micrófono correctamente. ¿Imaginas grabar un podcast de 30 minutos y descubrir que no habías grabado nada? Estas cosas pasan, así que es una prueba primero. Con tu prueba puedes verificar que tus niveles de grabación sean correctos, que no haya ruido de fondo, que tengas la configuración correcta de tu software de grabación. La edición profesional. Debes aspirar a proporcionar a tus oyentes la mejor experiencia con cada podcast que publiques. Es muy probable que tus oyentes estén haciendo otra cosa cuando escuchen tu podcast. Esto significa que debes minimizar las distracciones. Tus oyentes se molestarán si tienen que escuchar tu respiración agitada, los ruidos fuertes de fondo o cualquier otra cosa que los distraiga del valor que les das a tu podcast. Si no te ocupas de estas cosas, terminarás con malas críticas y los oyentes dejarán tu podcast en masa. Una vez que has grabado tu podcast, debes escucharlo completo. Debes saber cómo realizar ediciones en una suite de edición de audio, así que aprendes sobre esto en YouTube o mediante tutoriales en tu sitio web. Realiza las ediciones necesarias a medida que avanzas. Si toses o estornudas mientras hablas, definitivamente querrás eliminarlos. Aquí hay un buen consejo. Sabrás cuando hemos cometido un error durante la grabación. Entonces, inmediatamente después del error, deja un par de segundos de silencio para que puedas realizar ediciones sin problemas más tarde. Después de realizar todas las ediciones necesarias, escucha el audio de nuevo. Es posible que te hayas perdido algo. Ponte en el lugar de un oyente y evalúa honestamente si has quedado una gran experiencia auditiva o no. Crea un archivo final para tu podcast. Cuando estés satisfecho con toda la edición y el podcast suene realmente bien, entonces es hora de agregar la introducción, el cierre, la música y cualquier otro efecto que hayas planeado usar. Asegúrate de escuchar todo de nuevo antes de crear un archivo final. En la mayoría de los editores de audio realizarás una mezcla donde todas las diferentes pistas de audio se convertirán en una sola pista. Luego puedes guardarlo en formato MP3 para que esté listo para que lo publiques al mundo. Deberás alojar tus archivos de podcast para que tus oyentes puedan acceder a ellos. Transmitirán tu podcast o lo descargarán. Si tienes alojamiento web con espacio en disco ilimitado, puedes pensar que descargar ahí tus archivos es buena idea, pero puedes tener problemas si haces esto. El espacio en disco ilimitado suele ser solo para archivos web. Los archivos de audio MP3 no se clasifican como archivos web. Entonces lo mejor que puedes hacer es usar un servicio de alojamiento de podcast.
Estos servicios están optimizados para el almacenamiento y servicio de archivos de audio de diferentes tamaños. Uno de los beneficios de usar un servicio de alojamiento de podcast es que tienen fuentes RSS integradas y validadas. Estas fuentes RSS cumplen con todos los directorios de podcasting, lo que facilita el proceso de envío para ti y el acceso a tus podcasts para tus oyentes. Tus oyentes también recibirán automáticamente tus nuevos podcasts en el dispositivo de su elección. Otra buena razón para usar una empresa de alojamiento es que podrás acceder a estadísticas sobre tus podcasts. Dependiendo de la compañía que utilices, podrás ver algunos datos útiles como número de descargas, aplicaciones utilizadas para escuchar el podcast, fuentes de tráfico, ubicación de los oyentes. También puedes crear página de podcast como tu anfitrión. Aquí puedes encontrar información sobre tus podcasts, incluir pancartas, tus canales de redes sociales, notas sobre tus podcasts y más. También puedes vincularla a un sitio web o blog desde esta página. Si bien hay cuentas gratuitas disponibles con varios anfitriones, siempre recomiendo optar por la opción paga, ya que los costos suelen ser bajos. Entre los servicios gratuitos puedes optar por SoundCloud, iVoox o Anchor, que es gratuito y pertenece a Spotify y te da muy buenos resultados si solo vas a tener un podcast. O servidores de pagas como Spreaker, varios más que te dan toda una gama de herramientas de crecimiento y medición con planes desde 3 al mes. Para distribuir tus podcasts y hacer correr la voz, te recomiendo que primero grabes algunos podcasts antes de comenzar a distribuirlos. Será mucho mejor si tienes algunos de ellos diferentes disponibles en lugar de uno solo. Una vez que hayas hecho esto, estarás listo para correr la voz y contarle al mundo acerca de tus increíbles podcasts. Deberás enviar tus podcasts a varios directorios de podcasting. Los principales van a tener la mayor cantidad de tráfico. iTunes obtiene la mayor cantidad, por lo que te sugiero que envíes tus podcasts a los siguientes: iTunes, Google Play, Spotify, Stapler, TuneIn, SoundCloud. No hay ninguna razón por la que no debes buscar más directorios de podcasting para enviar presentaciones. Cuantos más directorios utilices, más personas podrás alcanzar. ¿Qué pasa con YouTube? Es absolutamente necesario que agregues tus podcasts a YouTube. Tendrás que convertir los archivos MP3 a formato MP4. Pero esto es fácil de hacer con un convertidor en línea gratuito. YouTube no acepta fuentes RSS de podcast, por lo que debes cargar uno a la vez. Asegúrate de optimizar adecuadamente para que encuentres tus podcasts. Usa tu red personal. No dejes que los envíos al directorio de podcast corran la voz acerca de ellos. Echa un vistazo a tu red personal, incluidos los miembros de tu familia, amigos, colegas y conocidos. No seas tímido con tus podcasts. Siéntete orgulloso. Has puesto mucho esfuerzo en crear podcasts realmente valiosos, así que pídele a tu red personal que te ayude a promocionarlos. Cuando otros vean tus reseñas, será mucho más probable que escuchen tus podcasts. Promociona usando un sitio web y canales sociales. Si tienes tu propio sitio web o blog, promociona tus podcasts ahí. Si tienes una lista de correo electrónico, envía un correo electrónico de difusión a todos diciéndoles dónde pueden encontrarlos y solicítales que te dejen una reseña. Escribe una publicación específicamente sobre tus nuevos podcasts y públicala en tu sitio. Puedes agregar banners a tu sitio, promocionar tus podcasts. Cuando subes tus podcasts a YouTube, puedes incrustarlos en tu blog como publicaciones individuales. Si tienes canales de redes sociales existentes, asegúrate de hacer publicaciones sobre tus podcasts aquí. Puedes usar tu cuenta personal de Facebook para hacer una publicación y luego dirigir a las personas la página de Facebook para obtener más información. Entrevista a algunos expertos. A las personas les encanta ser vistas como expertos en su nicho, así que encuentra personas que crean que puedan agregar valor a tus podcasts y comunícate con ellos y solicita una entrevista. Lo mejor es entrevistar inicialmente expertos que tengan muchos seguidores. Deseas que estos expertos promocionen tu programa entre su base de fans. Una vez que hayas acumulado un buen número de seguidores, puedes entrevistar a expertos que no tengan muchos seguidores. Siempre agradece a cualquier experto que entrevistes por su tiempo y por compartir su visión con tus oyentes. No hay ninguna razón por la que no debas hacer anuncios pagados para correr la voz sobre tus podcasts. Te recomiendo que utilices los anuncios de Facebook para hacer esto, ya que puedes identificar a tu público objetivo con precisión. Y tampoco no hay absolutamente ninguna razón por la que no debas promocionar ofertas relacionadas en tus podcasts. Son tus podcasts para que puedas hacer lo que quieras. Nadie va a tratar de perseguirte por promocionar en tus propios podcasts. Es mucho más fácil sobresalir con los podcasts que con otras formas de medios. La competencia es mucho menor que en el video y si has tenido el valor de grabar tu voz y hacerla pública, deberías obtener algo a cambio de tus esfuerzos. Solo sigue estos pasos para promocionar ofertas de la mejor manera. Usa la sutileza. Siempre te recomiendo que obtengas algunos podcasts en tu haber y acumules seguidores antes de comenzar a promocionar ofertas. No lo orientes demasiado a las ventas, ya que tus oyentes no estarán contentos con esto. Al principio tardarán un tiempo en conocerte, así que no les hagas ofertas desde el principio. Es muy poco probable que esto funcione y probablemente perderás muchos oyentes si lo haces. Tienes que ser muy sutil. Entiendo que has dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y probablemente dinero para crear tus podcasts. Entonces, deseas obtener una devolución lo antes posible. Pero debes ser paciente con los podcasts y tus mensajes promocionales deben ser sutiles. Una de las mejores formas de hacer una promoción es mencionarla en la introducción y el final de tu podcast. Entonces, al comienzo, diles a los oyentes quién eres y brinda un poco de información.
Luego, anuncia tu oferta y dile a tus oyentes que hay más información en las notas del podcast si están interesados. Inicia el podcast normalmente después de esto. Cuando finalices el podcast, recuesta amablemente a tus oyentes acerca de tu oferta y diles que consulten las notas y la descripción para obtener más detalles. Todo lo que estás haciendo aquí es compartir información con tu audiencia. No hay ninguna venta agresiva involucrada. Brindar valor es tu máxima prioridad. Todos tus podcasts deben agregar valor y debes pensar en una buena manera de intercalar tu oferta en esta sutileza. Una buena manera de hacer esto es discutir los puntos débiles con tus oyentes y decirles que tú tienes la respuesta a sus problemas y puedes aliviar su dolor. La respuesta, por supuesto, es su oferta. Cuéntale a tus oyentes los beneficios que recibirán al aceptar tu oferta hoy. Explica que el producto promocionado proporciona las soluciones a sus problemas. Ayúdalos guiándoles sobre cómo usar el producto para que puedan beneficiarse. Este enfoque es más sutil que orientado a las ventas. Está enseñando a tus oyentes cómo pueden resolver algunos de sus problemas, lo cual será apreciado. Por supuesto, necesitarán comprar tu oferta para averiguar exactamente lo que deben hacer, pero esto está bien. Proporciona otras alternativas a tus oyentes. Es probable que la misma oferta no encaje bien con todos tus podcasts, por lo que debes tener algunas ofertas alternativas preparadas que te ayudarán con tus oyentes. Nunca seas tímido cuando se trata de promocionar una oferta. Si no tienes un producto propio que encaje bien, puedes promocionar el producto de otra persona con una comisión afiliado. Tu objetivo con cualquier oferta que hagas debe ser ayudar a tus oyentes. Si un producto afiliado es la mejor manera de hacerlo, entonces hazlo. Tus oyentes lo respetarán por hacerles saber que estos productos existen para ayudarlos a resolver sus problemas. Promueve siempre productos y servicios de calidad. Si vas a promocionar una oferta de afiliado, comprueba tú mismo primero. Si promocionas algo de mala calidad, tu reputación se hundirá y podrás deshacerte de todo el trabajo duro que has realizado. Debes hacer todo lo posible para aumentar el número de oyentes de tu podcast. No va a ser fácil, pero con la cantidad adecuada de determinación puedes aumentar significativamente la audiencia de tu podcast. Es fundamental que seas coherente con tu podcasting. Esto significa que siempre debes brindar valor a tus oyentes y que publicas un nuevo podcast periódicamente. La frecuencia de publicación depende de ti. Puede ser semanal, quincenal o incluso todos los días si tienes el tiempo y el contenido para hacerlo. Solo sé consistente. A medida que aumentes tu base de oyentes, se acostumbrarán a tu horario de publicación de podcast. Estarán muy decepcionados si pierden una semana, por ejemplo. Por lo tanto, debes organizarte para la creación de podcast y brindarles a tus oyentes lo que quieren cuando lo esperan. Algunos oyentes organizarán sus vidas en torno al día de tu podcast. Descargarán tu podcast y lo escucharán mientras hacen otra cosa, como conducir al trabajo. Así que no los decepciones. Si comienzas a perderte los viernes, pronto abandonarán tu canal y buscarán en otro lado. Te recomiendo encarecidamente que grabes una cantidad de podcasts con anticipación para que la publicación cada semana sea mucho más fácil para ti. Entonces, por ejemplo, podrías grabar 4 podcasts durante un fin de semana y esto es lo que cubre para el próximo mes. Necesitas buenas críticas y calificaciones. No vas a alentar a nuevos oyentes si no tienes buenas críticas o calificaciones para tus podcasts. Incluso peor que esto es tener una serie de críticas negativas en tu canal. La gente se ha acostumbrado a buscar reseñas antes de actuar. No quieren ser los primeros en probar algo aunque sea gratis. Debes proporcionar pruebas suficientes a un nuevo oyente de que escuchar tus podcasts será un buen uso de su tiempo. Las críticas y calificaciones positivas son la mejor manera de hacerlo, así que pídeles a tus oyentes que proporcionen una revisión y calificación de tus podcasts en cada oportunidad. Promociona tus podcasts. Los especialistas en marketing más exitosos dedican aproximadamente el 20% de su tiempo a la creación de contenido y el 80% restante a la promoción. Necesitas hacer esto también. El hecho de que lo hayas construido no significa que vendrán. La promoción constante de tus podcasts es la mejor estrategia. El primer paso es saber realmente a quién es tu público objetivo. Cuando sabes esto, puedes averiguar dónde pasan el rato. Si tu audiencia es más joven, probablemente usarán Instagram, Snapchat, Reddit, y si son mayores, prueben Facebook, Pinterest y los foros, por ejemplo. Solicita donadores. Muchos podcasters exitosos usan su servicio de donación como Patreon como una forma de recolectar las donaciones de sus oyentes. Puedes anunciar esto en tus podcasts y decirles a tus oyentes que es una excelente manera de que te apoyen para crear más podcasts en el futuro. Encuentra socios de patrocinio y publicidad. Una de las formas más comunes de monetizar un podcast es a través del patrocinio. Esto es genial para ti ya que no tienes que hacer ninguna venta. Por lo general un patrocinador te pedirá que agregues una línea específica al principio y tal vez al final del podcast. Como este podcast es presentado por nombre de la empresa, si tú quieres. Hay varios lugares en los que puedes buscar patrocinadores que incluyen AdResult Media, AdvertiseCast, True Native Media.
Por supuesto, un corredor querrá parte del patrocinio o el dinero publicitado, pero vale la pena porque te pone en contacto con muchas empresas que buscan patrocinar podcasts. Es mucho más fácil que tratar de encontrar los patrocinadores tú mismo. Crea podcast con contenido premium. Una vez que tengas una base de oyentes establecida, puedes crear podcast premium a los que tus oyentes tienen que pagar para acceder. Algunas ideas para podcast premium son episodios de podcast transmitidos en vivo, secciones de preguntas y respuestas con invitados especiales, entrevistas con estimados expertos. Vende servicios de consultoría o coaching. Tus oyentes te ven como un experto y una autoridad total en tu nicho. Les encantará saber lo que sabes. Por lo tanto, puedes ofrecer a tus oyentes una serie de sesiones de consultoría o entrenamiento de alto precio que realizas en línea a través de Skype o Zoom. Gana dinero con YouTube. Puedes obtener ingresos adicionales distribuyendo tus podcasts en YouTube y registrándolo en una cuenta de Google AdSense. Cuando las personas escuchen tus podcasts en YouTube, se les presentarán anuncios relevantes. Debido a que no estás utilizando videos, estos anuncios aparecerán mucho menos intrusivos. Recibirás una comisión por los anuncios en los que se haga clic. Experimenta con diferentes estrategias de monetización. Prueba para ver qué estrategias de monetización funcionan mejor en tus podcasts. Hay otras estrategias que también puedes usar para ganar algo de dinero. El patrocinio y las donaciones son la forma más común de monetización. Traen ingresos regulares sin que tengas que hacer mucho por ellos. Ahora tienes todo lo que necesitas para planificar y crear un podcast exitoso y rentable. Con un podcast exitoso tienes la oportunidad de generar clientes potenciales y ventas de tus productos y ofertas de afiliados. Después de un tiempo puedes buscar patrocinadores que te paguen un ingreso mensual regular por un reconocimiento en tus podcasts. Es vital que seas coherente con tus podcasts. Comprométete a publicar una vez a la semana, por ejemplo, y asegúrate que tus nuevos podcasts aparezcan el mismo día cada semana. Tus oyentes adquirirán el hábito de buscar tu podcast cada semana con gran anticipación. Así que ahora te toca a ti. Debes tomar medidas, seguir los consejos de esta guía. No te saltes ningún paso en el proceso. Planifica todos tus podcasts y revísalos minuciosamente antes de publicarlos. Pasa la mayor parte de tu tiempo promocionando tu podcast. Comienza hoy mismo con tu podcasting y te deseo el mayor de los éxitos con tu podcasting y la obtención de ganancias con esta forma de marketing tan ignorada.